Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 153. Factor de linaje. Elección de Kuma. Bartolomé Kuma tuvo una vida turbulenta. Esclavo, revolucionario, sacerdote, rey, pirata, sus identidades en constante cambio eran prueba de ello. Su origen, su raza, su habilidad, todo lo llevó a través de demasiadas experiencias. Estas experiencias nunca cambiaron su carácter o esencia, pero inevitablemente lo calmaron y estabilizaron. Pero en este momento, incluso el tranquilo Kuma, ante las buenas noticias de Vegapunk, no pude evitar conmoverme. ¿Puede Fuente de la Juventud curar la enfermedad de Bonney? Su voz tembló. Joyería Bonney, su hija, el único tesoro dejado por la persona que amaba. Pero sufría de la misma extraña enfermedad que su madre, escamas de zafiro. Cristales como gemas crecían continuamente en su cuerpo, endureciendo su piel. Eventualmente, ella se convertiría completamente en piedra y moriría en agonía. La luz del sol y la luz de la luna aceleraron la progresión de la enfermedad. Era una enfermedad terminal incurable, incluso para los mejores médicos del mundo. No se trata de la Fuente de la Juventud. Mirando a Kuma, dijo Vegapunk igualmente emocionado. Kuma, te lo dije, la condición de Bonney es compleja. La enfermedad que tiene no es una enfermedad normal. Dijo gravemente. Probablemente sea causado por experimentos de dragones celestiales con ciertos esclavos, pero de todos modos, su esencia es una enfermedad genética causada por defectos del factor de linaje. Los cristales que crecen en Bonney son la materialización de su fuerza vital. La debilitan constantemente. Agitó la Fuente de la Juventud en su mano. La Fuente de la Juventud puede restaurar la fuerza vital de Bonney directamente. En otras palabras, suficiente fuente de juventud puede mantenerla viva, pero solo manténla viva. Kuma no era estúpido. Él entendió: un balde que gotea constantemente, si no se repara, nunca se repararía, incluso si se agregara agua continuamente. Y por Kuma, obviamente quería que su hija estuviera completamente curada. Entonces, si ese es el caso, sigo pensando que el trato con Saturn es más confiable. No, escucha primero a este anciano. Al escuchar esto, Vegapunk lo interrumpió. Él sabía claramente lo que sucedió recientemente. No mucho después de trasladar su instituto de investigación aquí, este hombre llamó a la puerta. Bartolomé Kuma, titulado Tirano, un pirata legendario que derrocó el régimen de una nación por sí solo. Con su poderosa y única habilidad frutal, pasó por alto las muchas barreras de defensa que Vegapunk estableció alrededor de la isla y se infiltró en Egead. Honestamente, Vegapunk pensó que estaba muerto. Pero inesperadamente, el intruso no vino a matarlo ni a saquearlo. En cambio, hizo una petición. Vine aquí guiado por alguien. Por favor, salva a mi hija. Le rogó a Vegapunk que salvara a su hija. Como se mencionó, la enfermedad de Bonney era incurable, relacionada con uno de los mayores secretos del mundo, el factor linaje. Pero claramente, Vegapunk era una de las pocas personas en el mundo con una investigación lo suficientemente profunda sobre el factor linaje. Después de confirmar que Kuma era descendiente de la supuestamente extinta raza bucanera, Vegapunk estuvo de acuerdo fácilmente. Llegaron a un acuerdo. Curaría a Bonney. Kuma proporcionaría sangre para la investigación y la clonación. Vegapunk planeaba usar el linaje bucanero naturalmente fuerte para crear el pacifista que durante mucho tiempo imaginó para llevar la paz a los mares. Pero el problema surgió aquí. Su trato fue espiado por una vigilancia especial de Endenmusi hecha por uno de los 5 ancianos, Santajay García Saturno. Los 5 ancianos detuvieron el trato entre Vegapunk y Kuma, proponiendo una nueva y cruel moneda de cambio. Kuma debe convertirse en un señor de la guerra y someterse a una modificación cyborg, perdiendo todo su ser y conciencia para convertirse en un esclavo sin sentido, a cambio del tratamiento de Bonney.
Crucialmente, después del tratamiento, Bonnie sería separada de su padre como rehén. Hasta que Kuma se perdió por completo, no se le permitió volver a verlo. Vegapunk entendió el significado claramente. El trato de Saturno, ese tipo despreciable, quiere torturarte. Apretando los dientes, Vegapunk mostró una emoción rara. Sí, lo que Saturno propuso no fue solo un intercambio. Permitir que un padre acompañe a su hija gravemente enferma durante el tratamiento. Y cuando la hija finalmente se recuperó, su padre sufriría modificaciones, perdiendo el concepto de amor de su corazón. Esta fue la tortura más cruel del mundo. Eran los 5 ancianos castigando a Kuma, el último de la raza bucanera, una raza que se dice que cometió crímenes contra el gobierno mundial en el pasado. Lo sé, dijo Kuma amablemente. Pero esto puede curar a Bonnie, ¿verdad? Esa gentileza fue la fuente de la fluctuación emocional de Vegapunk. Durante este tiempo, aprendió qué tipo de persona era Kuma. Gentil, tranquilo, fuerte, cumpliendo promesas, valorando las relaciones, era un santo que incluso Vegapunk reconoció. Igual que ahora. Por su hija, no le importaba su propio final. Dolor, tortura, muerte. Esas cosas no tenían ningún valor antes del amor de Kuma. Tú, hombre, ¿no puedes ser un poco egoísta? Vegapunk negó con la cabeza impotente. Supuso que Kuma diría esto. Sin una certeza absoluta, Kuma elegiría continuar el trato con Saturn para garantizar el 100% de salud de su hija. Pero precisamente porque Kuma era una persona así, Vegapunk no podía quedarse sentado y verlo encontrarse con un final así. Se conocían desde hacía poco tiempo, pero consideraba a Kuma un amigo. Vegapunk incluso se había preparado para ejecutar ciertos planes en secreto para preservar un último rayo de esperanza para Kuma. Su cerebro más inteligente tomó una rara decisión irracional. Para ser un pirata, de hecho tenía la intención de desafiar el orden del gobierno mundial. Por supuesto. Ese era solo su plano original. Ahora, después de investigar la fuente de la juventud, sus pensamientos cambiaron. Kuma, la clave no está en la fuente de la juventud en sí, sino en su creador. Miró a Kuma seriamente. ¿Creador? Sí, mi investigación muestra que la fuente de la juventud no se puede producir de forma natural. Su secuencia estructural y codificación son muy especiales, pertenecientes a la estructura tipo décimo. De todos modos, según la prueba del reactivo de MF314, hay un 97.813% de probabilidad de que sea un producto artificial, que contenga al menos 3 conjuntos de factores de linaje. Vegapunk dijo emocionado. ¿Sabes lo que esto significa? Kuma. ¿Me estás poniendo las cosas difíciles, oso grande? Sin darse cuenta de los pensamientos de su amigo, Vegapunk continuó escupiendo emocionado. He investigado el factor linaje durante muchos años, pensé que sabía algo, pero aún estoy lejos de vislumbrar su verdadero rostro. El factor linaje es simplemente un tema de investigación demasiado vasto. Para tratar a Bonnie, necesito al menos medio año para investigar su factor de linaje y modificar lentamente su cuerpo, lo que requiere materiales de investigación masivos del gobierno mundial. Por eso Saturno no tenía miedo. El tratamiento de Bonnie debe hacerse en el laboratorio de Vegapunk, requiriendo materiales gubernamentales. Kuma no quiso huir, no se atrevió a huir. El objetivo de Saturno era que Kuma aceptara su destino indefenso, sabiendo que no podía cambiar nada. Pero ciertamente no esperaba la conclusión a la que llegó Vegapunk ahora. La fuente de la juventud debería ser un producto de la habilidad de la fruta del diablo. Dijo Vegapunk, claramente incrédulo. Y contiene más de una habilidad de fruta. Él entendió lo que esto significaba. En la investigación del factor linaje, el creador de la fuente de la juventud ha dominado mucho más que este anciano. No, en comparación con él, mi investigación no es nada. Kuma sintió que lo entendía. ¿Quieres decir que definitivamente puede curar a Bonnie? Extremadamente probable. Vegapunk mantuvo el rigor científico. Incluso si el creador de la fuente de la juventud no puede, la persona detrás de él que domina esta tecnología de factor de linaje definitivamente sí puede. Si mi suposición es correcta, debería ser la existencia con nombre en código Señor de las Estrellas. Señor de las Estrellas. Al escuchar esto, Kuma sintió curiosidad. ¿Crees que Neverland es realmente el trabajo del Zodíaco?
Escuchó el rumor, pero aún no era la corriente principal. Analicé varias posibilidades. La probabilidad de que Neverland pertenezca al Zodíaco supera el 82%. Sumando la investigación de Fountain of Youth y las habilidades mostradas por los ejecutivos de Zodiac, aumenta al 99%. La voz de Vegapunk se volvió solemne. Además, ahora entiendo de alguna manera por qué el gobierno mundial teme tanto a Star-Lord, dispuesto a causar tanta confusión para buscarlo. Con su progreso en la investigación del factor de linaje, si da un paso más, podría tocar la esencia del factor linaje. ¿Esencia? El tono de Kuma también se volvió solemne. Él no entendió los detalles. Pero él entendió. Lo que tanto temía el gobierno mundial debe ser el mayor secreto de este mar. Y Vegapunk antes que él podría ser uno de los pocos que sintió vagamente ese secreto. Sí, la esencia del factor linaje. El método para crear frutas del diablo. Crear frutas del diablo. El tema que investigó su colega. Kuma claramente conversó mucho con Vegapunk recientemente, incluido por qué Vegapunk llegó a Egghead. No, diferente, por supuesto. Vegapunk negó con la cabeza con decisión. César trabaja duro en esta área, pero su enfoque es demasiado extrema. Lo que él crea que está destinado a tener grandes defectos que es el camino equivocado. Él no era arrogante, ni demasiado humilde. Él sabía que su talento y objetivamente reconocido la brecha en los niveles científicos. César investigado linaje factor profundamente y era en verdad un genio de la gente común. Pero, en comparación con Vegapunk, su talento era de lejos, como una luciérnaga a la luna brillante. El llamado artificial frutas del diablo, investigó ni siquiera califican para Vegapunk la atención. Mi antigua organización Match descubrió algunos materiales preciosos relacionados con la esencia del factor linaje. Nuestras respectivas investigaciones se basaron en ellos. Una vez pensé que agarré la llave, consumí una porción de ese precioso material y creé una fruta. De hecho, era una verdadera fruta del diablo. Vegapunk suspiró, aparentemente lamentando el material consumido. Pero aún así fue un fracaso. Kuma estaba realmente confundido. El objetivo era crear una fruta del diablo, logró crear una verdadera, ¿por qué fue un fracaso? Porque. Vegapunk lo miró, luego dijo en voz baja. Recordó la fruta del diablo que él creó. Cuando el gobierno mundial lo exigió, afirmó que fue un fracaso evitar entregarlo. La razón por la que le dijo a otros investigadores fue que el color es diferente al original, por lo que es un fracaso. Pero, de hecho, solo él lo sabía. El color diferente fue el único éxito de esa fruta. La esencia de esa fruta era copiar, no crear. Todavía estaba atado por el mundo, entonces, fue un fracaso. Su suspiro cayó. Kuma miró al científico inexplicablemente melancólico, sin preguntar más. Nunca le importaron temas como las frutas del diablo o el factor linaje. Simplemente reflexionó sobre lo que Vegapunk le dijo. Justo en ese momento. Padre, padre. Escuchó una llamada. Dándose la vuelta, miró al invernadero cercano. Adentro, una niña pequeña con cristales en la cara y cabello rosado. Era su hija. Como se mencionó, la enfermedad de Bonney debería impedirle ver la luz. La luz natural aceleró su muerte. Solo en el invernadero de Vegapunk, con luz artificial especial, pudo jugar feliz por un tiempo. Pero ahora, Bonney no estaba jugando en el césped. Se apoyó contra la ventana, mirando a Kuma. Bonney, ¿por qué no estás jugando? Preguntó Kuma amablemente. No es divertido sin el padre, y el abuelo Vegapunk. Dijo Bonney, agregando consideración por cierto anciano solitario al final. Vegapunk. Al escuchar esto, Kuma hizo una pausa. Entonces. Tú ve primero, pronto iré a jugar contigo. ¿En serio? Bonney sonrió. Bailemos la danza de la liberación más tarde. Bailaremos. Yay. Bonney se fue animando. Los cristales en ella parecían brillar con una luz feliz. Al ver a su hija irse feliz, Kuma también sonrió. Vegapunk. ¿Sabes dónde está Neverland ahora? Preguntó Kuma en voz baja. Los ojos de Vegapunk brillaron de sorpresa. Él lo sabía, Kuma aceptó su sugerencia. ¿Por qué mirarme así? Al ver la expresión de Vegapunk, Kuma se rió entre dientes. Miró a Bonney a lo lejos. En esa figura alegre, parecía ver a otra persona. Su esposa.
Kuma, prométemelo. Casi podía escuchar su voz débil pero afectuosa antes de morir. Toma a Bonney, sigue viviendo por mí. Vive libremente. Entonces. Nadie quiere morir. Dijo en voz baja. Yo también quiero vivir, ya sea para mí o para los demás. Claramente, él tomó una decisión. Si era necesario, no le importaba sacrificar todo por la salud de su hija. Pero sí, había una oportunidad de estar a su lado para siempre. Él también estaba dispuesto a pagar todo por eso. Eso es bueno, eso es bueno. Al escuchar esto, Vegapunk dio un suspiro de alivio. Luego, miró a Kuma seriamente. En cuanto a Neverland, no creo que necesites buscarlo. Kuma estaba confundido de nuevo. Vegapunk explicó pacientemente. Basado en periódicos recientes y la situación en el mar, supongo, el Zodíaco, debería ser un gran movimiento pronto. Capítulo 154. Revivir fruta, barco pirata gigante. Grand Line, Triángulo Floriano. Esta zona marítima, perpetuamente envuelta en una profunda niebla, se encuentra en el paraíso, pero es una de las regiones más misteriosas y peligrosas de todo el mar. Desde la antigüedad, innumerables leyendas aterradoras han circulado sobre esta zona marítima. La leyenda más antigua afirma que es un mar maldito, hogar de los antiguos malditos. También hay leyendas de aterradoras bestias gigantes que devoran todo lo que reside aquí. Otros dicen que barcos fantasmas de varios tamaños deambulan por aquí, con los muertos cantando dentro. En los últimos años, cientos de barcos desaparecen en esta zona anualmente. La tripulación desaparece por completo, dejando solo embarcaciones vacías a la deriva entre la niebla. En resumen, este es el lugar más misterioso y aterrador del mar. Y ahora, el saque de Binks te lo entrega día tras día en el crepúsculo de los sueños. Nunca volver a ver la figura saludando a Dios. Un hombre muerto llamado Brock cantaba en un barco fantasma en ruinas. Mientras tarareaba, arregló su traje y se ajustó la pajarita. Aunque el traje y la pajarita estaban hechos jirones, al igual que su cuerpo esquelético, las huellas del tiempo nunca pudieron ocultarse. Pero sus movimientos eran serios. Como si tuviera prisa por tener una cita, como siempre en el pasado. Como si pudiera morir en esa isla, como siempre en el pasado. Oh, eso no parece correcto. Después de todo, ya estoy muerto. Soltó una risa única, levantando su espada de caña con elegancia. De repente, una ráfaga de viento hizo crujir el barco y se inclinó ligeramente, casi haciendo que Brock cayera. La brisa marina es fuerte hoy, me está deseando suerte para recuperar mi sombra. Brock se quitó el sombrero elegantemente y se inclinó ante el viento. Entonces, me voy. Él dijo. Aunque sabía que nadie en este barco le respondería, sus camaradas, e incluso el propio barco, habían muerto en el pasado hace 50 años. Pero habitualmente hablaba consigo mismo, así como habitualmente se reía de esa manera única. Hizo que el barco se sintiera animado como antes, lo hizo sentir menos solo, hizo que su corazón se sintiera cálido. Oh, espera, soy un esqueleto, no tengo corazón. Lamento interrumpir tu autoentretenimiento. En el barco fantasma donde nadie debería estar hablando, llegó una respuesta. Fantasma. Bro gritó al instante, los ojos de Saliro. Espera, él no tenía ojos. Ser llamado un fantasma por alguien como usted se siente muy extraño. Al momento siguiente, Brock vio a una persona de pie cerca de la quebrada Timón no muy lejos. La persona que llevaba una máscara de dragón, sosteniendo una taza de refresco de cola y una bolsa. Dentro de la bolsa fue de cocer los alimentos al vapor. Yo soy Ryuji, dragón. Dijo el visitante, levantando la comida y el refresco de cola. Lo siento por la intrusión de atención para disfrutar de una comida juntos. Brock. Minutos más tarde. Realmente delicioso, ¿es esta comida caliente? Mis papilas gustativas reviven. Oh, espera, Brock, que no había comido en 50 años, estaba devorando comida. No tienes lengua. Ryuji no comió, solo bebió su refresco de cola y terminó la broma del esqueleto para él. Exactamente, tú conoces tus cosas, invitado. Entonces, invitado, ¿cómo te llamas? Cuando abordaste, ¿cómo no te vi? También eres una víctima en esta zona marítima. Atacado o naufragado.
Quizás porque era un esqueleto, Brook podía hablar sin problemas mientras devoraba comida. Vio claramente que Ryuji no quería hacer daño, así que habló casualmente, incluso volviéndose hablador. Ryuji. Ryuji declaró su identidad con calma. No naufragué, vine voluntariamente, con algún propósito. Ryuji miró a Brook. ¿Propósito? Brook parecía perplejo. Sí, quiero investigar algunas cosas y tomar algunas cosas, uno de ellos debería obtenerse pronto. Mientras Ryuji hablaba, vio claramente en la interfaz ante sus ojos. Usuario de fruta del diablo Brook descubierto fruta del diablo confirmada. Paramecia revive fruta, Yomi Nomi, analizando, habilidad de fruta. El alma puede regresar del inframundo después de la muerte, reviviendo una vez y dominando las habilidades relacionadas con el alma. Efectos por nivel. Nivel 3. Obtiene el efecto de fruta completo. El alma regresa al mundo viviente después de la muerte, completando una resurrección. Esta habilidad solo se puede usar una vez por alma. Requiere 1300 millones de vallas para desbloquear. Nivel 4. Desarrollo en profundidad. Puede dibujar Underworld Chill escalofríos del inframundo, a través de Zul. El escalofrío puede congelar el entorno. Los ataques imbuidos de escalofrío infligen daño y supresión a las criaturas de tipo alma. También puede proyectar el alma fuera del cuerpo. El alma proyectada es invulnerable. Requiere 3200 millones de vallas para desbloquear. Nivel 5. Despertar de la fruta Señor del inframundo. Después de la proyección del alma, puede usar visión del alma. El alma puede afectar el entorno. Todas las almas incorpóreas cercanas serán devoradas y enviadas al inframundo. Cada alma devorada otorga toda la energía contenida en su interior por un corto tiempo, mejorando enormemente el yo. El siguiente ataque inflige un daño enormemente aumentado a las entidades del alma. Requiere 11.000 millones de vallas para desbloquear. Progreso del análisis. 12%. Sí. Sabiendo que Big Mom organizaría una fiesta del Ti para declarar la guerra al Zodíaco. Roy no planeaba quedarse de brazos cruzados, ya había plantado una cuña en el costado de Big Mom. Pero Roy también lo sabía. Big Mom tenía enormes defectos de carácter, lo que la hacía quizás la más fácil de tratar entre los 4 emperadores. Pero ella seguía siendo un emperador, un dios malvado que destruyó una aldea gigante y mató a un héroe gigante cuando era niña. Lidiar con un monstruo así requería una amplia preparación. Casualmente, Roy lo sabía. Aunque se obtuvo extrañamente, Big Mom era la usuaria de la fruta alma. Podía extraer almas y esperanza de vida de otros para crear criaturas especiales o mies, y usar estas almas para realizar diversas habilidades. Casualmente, Brook Yomi Nomi, aunque incomparable en versatilidad. Fue extremadamente efectivo para suprimir almas, actuando como un duro contraataque al fruto alma. Por cierto, este esqueleto se volvió así precisamente por el efecto de resurrección de la fruta revive. Además, había algunos otros consumidores de frutas del diablo en el triángulo floriano útiles para Roy. Entonces, Ryuji apareció aquí. Investigar. Tomar cosas. ¿Estás cazando tesoros? Al escuchar la respuesta de Ryuji, Brook hizo una pausa. Su barco estaba demasiado dañado para navegar, por lo que había estado a la deriva en el triángulo floriano durante casi 50 años. En estos 50 años, sabía poco del mundo exterior. Un director de operaciones de noticias se perdió y entregó un periódico hace unos años, dándole información, pero eso fue todo. Naturalmente, no había oído hablar de Ryuji o el Zodíaco. Entonces dijo seriamente: Señor Ryuji, debo advertirle, si estás aquí por un tesoro, es mejor que abandones la idea. He estado aquí durante casi 50 años, esta zona marítima es muy peligrosa. Si es posible, váyase rápidamente o su sombra también será robada. Alargó la voz, tratando de asustar a Ryuji. Por ese señor de la guerra, Geko moría. Pero... Oh. Vio a Ryuji responder casualmente. Gracias por el recordatorio. Entonces Ryuji omitió por completo el tema de irse, echó un vistazo a la enciclopedia Analyzing Fruit y miró a Brook. Hablando de eso, señor Brook, cuénteme sobre su experiencia. Conocía bien la historia de Brook. Preguntar era solo para pasar el tiempo hasta que terminara el análisis. Brook.
¿Qué está pasando? El director de operaciones de los News entregó noticias equivocadas hace años. Decía que los señores de la guerra eran famosos en el mar. Aunque desconcertado, Brock no ocultó nada. Sobre mí, una vez fui pirata, él era sincero. Ryuji le trajo comida. Tuvo que devolver la amabilidad. Además, para un alma solitaria, tener a alguien con quien hablar sobre sus experiencias era bienvenido. Entonces le contó a Ryuji su situación, incluyendo su identidad como miembro de los piratas Rumbar, su encuentro con enemigos aquí, su resurrección retrasada debido a la niebla y convertirse en un esqueleto. Al no haber hablado con nadie durante mucho tiempo, era muy hablador y hablaba rápido. Análisis completo, obtenido nivel primero revivir fruta. Cuando Ryuji escuchó este sonido, también escuchó a Brock decir, hace unos 30 años, conocí a un pirata aquí. Recuerdo su nombre, llamado Rox. Disculpe. Ryuji, listo para terminar la conversación, se congeló instantáneamente. ¿A quién dijiste? Rocas. Brock repitió. Recuerdo que el capitán Yorkie lo mencionó antes. En nuestro tiempo, era un pirata novato o algo famoso en el West Blue. Pero cuando lo conocí aquí, era terriblemente fuerte, parecía herido, envuelto en gruesas vendas, pero se atrevió a llegar al Triángulo Floriano en una pequeña balsa. Recordó la situación en ese entonces. Fue después de haber estado a la deriva aquí durante más de una década. Vio una figura en la niebla. Antes de esto, Brock ocasionalmente veía otros barcos. Pero casi todos evitaron su barco fantasma, y los curiosos huyeron al ver al capitán esqueleto. Pero ese hombre era diferente. Oh. Un cadáver hablando no, se siente como si todavía estuvieras vivo. Un esqueleto, pero vivo, verdaderamente mágico. No tenía barco, solo navegaba en una simple balsa. Brock todavía no podía entender cómo algo así navegaba en el peligroso mar. Cualquier tormenta o ola gigante podría voltearlo fácilmente, ¿verdad? De hecho, le hizo esta pregunta al hombre. Pero el hombre dijo, jajaja. ¿No es eso lo que hacen los piratas? Si ni siquiera tienes el coraje de enfrentarte al mar solo, ¿cómo puedes conquistar el mundo? La respuesta sonó ilógica. Pero Brock podía escuchar la gran ambición que no podía entender. Entonces, incluso después de tanto tiempo, su impresión del hombre no se había desvanecido. ¿Y entonces? Ryuji preguntó profundamente. ¿Entonces? Me hizo algunas preguntas. Le rogué que me llevara, tenía que cumplir la promesa a mis camaradas. Brock sonó arrepentido, pero él se negó. Sí, él quería irse, a cada momento, tenía una promesa que cumplir. Entonces, incluso si la otra parte montaba en una balsa, él estaba dispuesto a arriesgarse. Pero... promesa, esa es, de hecho, una razón importante. Rox valoraba claramente las promesas. Si fuera antes, definitivamente invitaría a un chico que valora las promesas como tú a unirse a mi equipo. Pero no ahora. Rox también parecía arrepentido. También tengo una promesa que debo cumplir. Con eso, se fue. Pero antes de irse, dejó algo de comida y agua, aunque Brock no pudo dar respuestas útiles y dijo que no las necesitaba para sobrevivir. Este es un pago por preguntar direcciones, normalmente no pago, pero eres un tipo interesante. Él se rió de buena gana. Sigue esperando, esqueleto. Un alma libre no quedará atrapada en una jaula estrecha para siempre, saldrás algún día. Al escuchar esto, Ryuji parecía aún más solemne. Hace más de 30 años, Brock conoció rocas aquí. Sin duda, esto no estaba en la historia original. Y lo que es más importante. Una pequeña balsa hace más de 30 años. Ryuji lo sabía bien. Hace más de 30 años, Rox estaba en su apogeo. Era el hegemón mundial que se oponía abiertamente al gobierno mundial, el pirata más fuerte de una época. La probabilidad de que llegara al Triángulo Floriano en una balsa solo entonces era baja. El Triángulo Floriano está en el paraíso. Tal acción probablemente sería descubierta. Entonces, Ryuji tenía una suposición instintiva. No hace más de 30 años, sino 32 años. El año después del incidente de God Valley. Además de ir a Skipie a dejarme un mensaje, él también vino aquí. Esta era la posibilidad más probable. Entonces Ryuji miró a Brock. Dijiste que Rox pidió direcciones, ¿qué preguntó? Oh, sobre eso. Brock recordó.
Me preguntó si me encontré con un barco pirata gigante en esta niebla. Sonaba extraño. ¿Barco pirata gigante? Ryuji frunció el ceño bajo su máscara. Hablando de barcos piratas gigantes en el Triángulo Floriano. Thriller Bark. Ryuji pensó en este ladrido instintivamente. Thriller, el barco del señor de la guerra Gekko Moria. Era un barco isleño, realmente exagerado en tamaño. Pero momentos después, Ryuji se dio cuenta de que esta suposición estaba equivocada. Moria llegó al Triángulo Floriano hace como mucho más de 10 años. Hace 30 años, ni siquiera era un pirata. Y Brock Palabras confirmó su suposición. Pensé que significaba una isla en barco o algo, pero dijo que el barco era mucho más grande que una isla de la nave. Brock se rascó la afro. Había visto el barco de la isla de Moria. Su tamaño era asombroso. Más que una isla de la nave, ¿qué podría ser? Brock no podía siquiera imaginar. Ryuji. Al escuchar esto, pensó en algo. En la historia original, cuando Luffy y su tripulación derrotaron a Moria y abandonaron el Triángulo Floriano, una enorme sombra apareció en la niebla. Esa sombra era uno de los mayores misterios sin resolver de la historia original. Y ahora parecía. La enorme sombra en la historia original era un barco pirata. Ryuji hizo una lluvia de ideas frenéticamente. Si es así, ¿de quién es ese barco? Pero, sin duda, cuanto más pensaba, más preguntas tenía. Entonces, finalmente, tomó una decisión. No sabía mucho sobre el Triángulo Floriano y no podía entenderlo. En ese caso, pregúntale a alguien que supiera lo suficiente. Vas a encontrar a Moria ahora, ¿verdad? Miró a Brock. Sí, voy a recuperar mi sombra. Espera, ¿cómo lo sabes? Brock hizo una pausa a mitad de la oración. Aún no había llegado a la parte de perder su sombra. Adivinado. Ryuji dijo casualmente, poniéndose de pie. Casualmente, también planeé encontrar a Moria. Vayamos juntos. Ah. ¿Juntos? Brock se quedó atónito de nuevo. Luego recordó las palabras de Ryuji antes. Dijiste que viniste a buscar algo, ¿es con Moria? Ryuji asintió con decisión. Brock no preguntó más. En ese caso, he estado allí varias veces y descubrí una ruta sigilosa. Si a Lord Ryuji no le importa, escápate conmigo. Moria es peligroso. Mejor no luchar contra él de frente, o tu sombra podría hacerlo. Estaba feliz de tener un ayudante. Colarse. Pero antes de terminar, escuchó reír a Ryuji. Mientras Ryuji hablaba, Brock vio su cuerpo, empieza a cambiar. Su voz se hizo profunda, como un trueno de los altos cielos. Al momento siguiente, frente a Brock, se transformó en la criatura legendaria y mítica. Lo que quiero y las cosas que quiero investigar deben pedírselo personalmente a Moria. Además no tengo el hábito de, a escondidas. Capítulo 155. Dragón rojo que viene de la niebla. Thriller Bark. Como su nombre indica, este barco isleño es un lugar extraño y aterrador. En la isla, existen innumerables plantas retorcidas y criaturas extrañas. O mejor dicho, llamarlos criaturas no es exacto. Porque esencialmente, todos están moviendo cadáveres. Llevan horribles marcas de sutura, cosiendo humanos con animales, humanos con plantas e incluso humanos con humanos. Pero extrañamente, estos cadáveres, que realmente no deberían estar vivos, no solo pueden hablar y moverse, sino que también tienen personalidades distintas. La razón es... Fosh. Como se esperaba del señor Moria de la capacidad, aunque agotador, los zombies creado este tiempo son aún más fuertes. En lo profundo del enorme, antiguo y misterioso castillo en el centro de Thriller Bark, un hombre miserable que llevaba un extraño malla de traje y zapatos de tacón alto se rió. Urechedli. Buen trabajo, por favor muera rápido, Dr. Rogbak. Junto a él, un zombie mujer con una buena figura y rostro inexpresivo respondió. Ella fue Rogbak zombie de Mukama Sindri. Al oír esto, el Dr. Rogbak de inmediato fue herido por sus palabras. ¿Tú, quieres que me muera? Por favor, hágalo. Ella realmente lo admitió. Así como el amo y el sirviente se lastimaban el uno al otro como de costumbre. Sí. En las sombras ante ellos, una figura enorme soltó una risa aguda. Bien hecho, sabía que podía contar contigo. Este es el cadáver del gran pirata Kentaro y sus ejecutivos de hace 70 años.
Solo tus habilidades de costura y restauración de cadáveres podrían hacerlo tan perfecto, Okbak, mi leal subordinado. Combinado con la sombra del famoso espadachín azul del sur cortador de osos Aradón, una combinación perfecta. Era un hombre enorme y obeso con cuernos sobresalientes en la frente, un cuello extremadamente largo y dientes y orejas afilados. Desde cualquier ángulo, su apariencia podría llamarse alienígena. Por supuesto, encajaba perfectamente con este thriller bark. Oh, me halagas, señor Moria. Las palabras de Okbak revelaron naturalmente la identidad de la persona. Uno de los famosos señores de la Guerra del Mar, el dueño de Thriller Bark Gecko Moria. Después de todo, rara vez cosía cadáveres antes, Okbak sonrió. Como ex genio cirujano, cosió naturalmente las heridas de los pacientes en el pasado. Desde que cooperó con Moria hace 8 años, pasó a coser cadáveres. Así que él lo sabía bien. Fosh, mis habilidades aún no son perfectas. Después de intentarlo por un tiempo, descubrí que solo con cadáveres realmente frescos de hombres fuertes que acaban de morir, combinados con costuras perfectas y las sombras más fuertes, los zombies creados pueden ser perfectos. Hablando aquí, se sintió arrepentido, porque claramente, estaba lejos de cumplir estas 3 condiciones. Sí, sin prisa. Moria simplemente apoyó las manos detrás de la cabeza y dijo casualmente: en el futuro, me ayudarás a conquistar el mar y convertirme en el rey pirata. Entonces no faltarán cadáveres fuertes y sombras. Hablando de esto, Moria pareció recordar algo. Por cierto, Absalón, ¿dónde está Perona? Él estaba perplejo. Hoy es el día para probar nuevos zombies, ¿por qué no está aquí todavía? Mientras sus palabras caían. En la habitación, un hombre con cara de león y gabardina apareció de la nada. Gao. Primero rugió como una bestia, luego dijo: ella todavía debería estar durmiendo. Ya sabes, una vez que duerme, es difícil despertarla. ¿Debería ir a buscarla ahora? Sí, ella se pone de mal humor cuando se despierta, olvídalo. Moria fue muy indulgente con sus subordinados. Ya que ella no vendrá, hagamos una prueba, Rumble. No pudo terminar su oración. Porque en ese momento, todo el castillo comenzó a temblar violentamente. ¡Uah! El Dr. Okbak cayó torpemente, sus anteojos redondos torcidos y su trasero apuñalado varias veces con bisturíes. Entonces, ¡qué doloroso! ¿Te estás muriendo? Dr. Okbak. Aún no me estoy muriendo. Mientras el amo y el criado continuaban lastimándose el uno al otro, Absalón se mantuvo erguido. Lo que está pasando, Maremoto. Conocía bien el peso de Thriller Bark. Como barco isleño, ni siquiera las tormentas del Grand Line podían hacerlo temblar tan violentamente. A menos que fuera un terremoto marino. No. Pero Moria frunció el ceño. No había luchado personalmente durante demasiado tiempo. Muchas cosas habían degenerado naturalmente. Pero aún así, todavía tenía un sentimiento instintivo. Abre la ventana. Así que ordenó a los zombies que se acercaran de inmediato. Cuando se abrió la ventana, desde el alto mirador del castillo. Inmediatamente vieron toda la escena fuera. El triángulo floriano, generalmente envuelto en niebla con mares relativamente tranquilos, se había transformado por completo. ¡Wosh! Vientos sin precedentes azotaron. Los árboles en el enorme bosque en el barco de la isla colapsaron. Olas sin precedentes azotaron el casco. La niebla fluía más rápido que nunca. ¡Boom! En el cielo completamente negro, relámpagos penetrantes y deslumbrantes explotaban continuamente, serpientes plateadas bailando salvajemente. Tormenta, tormenta y tormenta. Demasiado exagerado, ¿verdad? Incluso el Nuevo Mundo rara vez tiene ese clima. ¿Cómo puede aparecer en el triángulo floriano? Si el Dr. Okbak no entiende, no digas tonterías. ¿Por qué no morir primero? Sindri, no me digas eso. Al observar el clima aterrador, Absalón y Okbak instintivamente lo juzgaron así. Pero... Gulp. Oyeron claramente a Moria tragar saliva. Señor Moria. Cuando se volvieron, vieron el cuerpo del señor de la guerra completamente tenso. Temblaba por todas partes, los puños rechinaban, incluso sus ojos parecían temblar. No el clima. Habló tembloroso. Recuerdos de años atrás, todavía escalofriantes, inundaron su mente.
porque ahora, podía ver débilmente la enorme figura en la niebla. Se enrollaba como una montaña, enormes cuernos de dragón como una corona en la niebla. Cada movimiento de sus extremidades arrastraba viento y truenos, barriendo nubes de llamas. Eso es, eso es. Absalón y el Dr. Rockback gradualmente también vieron a la criatura con claridad. Dragón. Tud. Al oír esta palabra, Moria cayó al suelo instintivamente. Kaido, ¿cómo pudo perseguir aquí? Imposible, era como un pez fuera del agua, luchando por hablar y respirar. Pero momentos después. Moria notó una anomalía. Porque la figura que emergía de la niebla era de hecho un dragón como el demonio en su memoria. Pero la diferencia fue color. Vio al dragón en el cielo. Una tenue luz de fuego rodeaba su delgado cuerpo de dragón, pero sus escamas eran claramente rojas. Rojo. No azul, azul/verde. Entonces. Kaido no. Moria se dio cuenta de este hecho increíble, luego notó otras cosas como la máscara de bestia marina en la cara del dragón, casi fusionándose con la cabeza del dragón. Y cierto esqueleto meciéndose al viento cerca de los bigotes del dragón. Este tipo lo es. Enorme cautela y una luz ardiente sin precedentes brillaron en los ojos de Moria. Al momento siguiente, todo el ladrido del thriller escuchó la voz del Behemoth. El Zodiac Ryuji. Aquí para visitar y pedir algunas cosas.